Pensemos por un momento en una de esas encrucijadas monumentales de la vida. O sea, un cambio radical de carrera o quizás la decisión de mudarse a otro país. O incluso, digamos, arrancar ese proyecto personal que te aterra y te emociona al mismo tiempo. Exacto, sí, esas decisiones gigantes. Y lo que solemos hacer inconscientemente en esos casos es operar nuestra vida como si fuera, bueno, una aplicación de mapas en el teléfono. Totalmente. Ponemos la dirección y ya. Ajá, introducimos el destino, le damos a buscar y nos sentamos a esperar que la pantalla nos dibuje una línea azul impecable. O sea, una ruta iluminada, sin tráfico, sin embotellamiento sorpresa. Y con una voz robótica que te diga el minuto exacto de tu llegada, ¿no? Tal cual, queremos esa garantía. Pero el problema surge cuando la realidad interviene. De repente nos encontramos mirando una pantalla que pierde la señal o el mapa se queda en blanco. Y ahí es cuando el pánico se apodera del volante. Y mira que, desde una perspectiva evolutiva y neurobiológica, este pánico tiene todo el sentido del mundo. El cerebro humano es básicamente una máquina diseñada para identificar patrones predecibles. O sea, anhela la certeza. Exactamente. Anhela la certeza porque para nuestros antepasados, lo desconocido no era una simple molestia, era, digamos, una amenaza letal. Así que hemos heredado este impulso primitivo de exigir el mapa topográfico completo antes de siquiera atrevernos a encender el motor. Claro. Y el resultado de esa exigencia de certeza absoluta es, pues, una parálisis total. O sea, queremos avanzar, tenemos el pie temblando sobre el acelerador, pero nos autoengañamos. Nos decimos que simplemente estamos esperando el momento perfecto. Sí, hoy no estamos huyendo de depredadores en la sabana, pero estamos posponiendo decisiones vitales porque el entorno no nos garantiza el éxito. Y por eso el material que vamos a desglosar en nuestro análisis a fondo de hoy me pareció una bofetada de realidad tan necesaria. Es un material fascinante, la verdad. Lo es. Se trata de un video del canal de YouTube de Adrián Cepeda. El video se titula Eclesiastés 11 devocionales. Y lo que hace Cepeda aquí es tomar un texto milenario que está lleno de metáforas agrícolas y lo usa como un bisturí. Un bisturí para diseccionar esta parálisis por análisis moderna. Ajá. Mostrándonos cómo actuar cuando estamos rodeados por la neblina de la incertidumbre. Y me encanta porque es un contraste súper interesante con cómo vivimos hoy. Definitivamente. Vivimos en la era de los algoritmos, del Big Data, ¿no? Donde existe esta ilusión colectiva de que si recolectamos suficiente información, podemos erradicar el riesgo por completo. Como si pudiéramos hackear la vida. Tal cual. Pero Cepeda nos lleva de vuelta a la tierra. Literalmente. Él se apoya en el versículo 4 del capítulo 11 de Eclesiastés. Y el texto original lanza una advertencia que es, bueno, tan cruda hoy como lo fue hace miles de años. ¿Qué dice exactamente? Dice: quien vigila el viento no siembra, quien contempla las nubes no cosecha. Y la imagen que construye el video a partir de esta frase es la de un agricultor atrapado en una ansiedad paralizante. Uf, me imagino a este hombre de campo, ¿no? Parado ahí en el umbral de su granero, con el saco de semillas al hombro, pero con la mirada clavada obsesivamente en el cielo. Midiendo la humedad, sintiendo cada variación del viento. Palizas así. Totalmente. Y la conclusión de Cepeda es de un pragmatismo brutal. Si este agricultor subordina su acción a la perfección del clima, pues simplemente se va a morir de hambre. Porque nunca va a sembrar. Claro, porque el clima perfecto es una fantasía, nunca llega. Y desde el análisis del comportamiento, este agricultor es el arquetipo de la aversión al riesgo, pero llevada a su nivel más patológico. O sea, enfoca absolutamente toda su energía mental y emocional en variables externas. ¿Variables que ni siquiera puede controlar? Exactamente. La meteorología, en este caso. Y al hacer eso, renuncia por completo a su propia agencia. Renuncia al único elemento sobre el cual tiene jurisdicción real, que es, bueno, el esfuerzo físico de esparcir la semilla en la tierra. Es que es muy fuerte eso. Porque esa vigilancia excesiva de las circunstancias se convierte rapidísimo en una excusa intelectualizada para no hacer nada. Para justificar la inacción, claro. Es la trampa de la preparación infinita. Y es absurdamente común. O sea, llevando esa actitud a un escenario urbano,
y cotidiano, es como decir que no saldremos de casa para ir a la oficina hasta tener una confirmación certificada de que todos los semáforos de la ciudad están sincronizados en verde. Sería ridículo siquiera intentarlo. El tráfico no funciona así. El tema de la vida humana, al igual que la naturaleza, es intrínsecamente caótico, ¿verdad? Siempre habrá vientos en contra. Siempre. Siempre habrá nubarrones económicos o crisis personales en el horizonte. Y el cambio de paradigma que nos plantea el análisis de Cepeda es profundo. Él dice que la vida no nos exige operar desde un panel de control donde dominamos las circunstancias. Sino que nos exige operar desde la confianza. Ajá. En el contexto de su devocional, él lo enmarca como una confianza radical en la providencia de Dios. Pero la mecánica psicológica aplica para cualquier persona. Hay que soltar la ilusión de control y ejecutar la acción en medio de un clima, pues, manifiestamente imperfecto. Bueno, a ver, entiendo el diagnóstico y estoy de acuerdo en que buscar las condiciones ideales es un mito paralizante. Aceptamos que hay que salir a trabajar con el viento en contra. Sí. Pero aquí es donde tengo que poner un freno, porque las instrucciones de este texto sobre cómo debemos actuar en medio de esa incertidumbre suenan a primera vista como un consejo financiero desastroso. Ah, ya sé por dónde vas. Hablemos de las metáforas de acción que plantea el texto. Sí, específicamente la del versículo 1, que Cepeda cita al principio. Dice textualmente, lanza tu pan sobre el agua, después de algún tiempo volverás a encontrarlo. Es una imagen muy poética, pero controversial. Demasiado controversial. Analicemos esto un segundo. En cualquier sociedad antigua, e incluso hoy, el pan representa supervivencia, esfuerzo, recursos primarios, ¿no? Es el producto final de todo un ciclo de trabajo. Claro, es el recurso más valioso. Exacto. Entonces, tomar tu recurso más valioso y simplemente arrojarlo a la corriente del río no suena a confianza radical. Suena, francamente, a un desperdicio negligente. O sea, si un asesor de negocios me dice hoy que tome el capital de mi empresa y lo lance al agua esperando que mágicamente regrese, te juro que lo despido en el acto. Lógico. Entonces, ¿cómo justifica Cepeda esta imagen sin caer en la pura irresponsabilidad? Es una objeción fundamental. Y si nos quedamos, digamos, con una lectura literal y superficial, efectivamente parece un llamado a la imprudencia financiera. Pero cuando rascamos la superficie y nos sumergimos en el contexto histórico y económico del Medio Oriente antiguo, la perspectiva se transforma radicalmente. A ver, explícame eso. Bueno, los expertos en historia antigua relacionan esta enigmática frase con dos prácticas económicas muy específicas de la época. La primera es el comercio marítimo. Ah, o sea que no se trata de lanzar barras de pan al río literalmente. No, exacto. Se refiere a cargar tus bienes, tus granos o tu pan en embarcaciones mercantes y enviarlos a través de rutas marítimas peligrosas e impredecibles. O sea, en esa época no había seguros. Ni radares ni GPS. Nada de eso. Enviabas tu riqueza lejos de tu control, sin ninguna garantía de retorno, porque era el único mecanismo disponible para multiplicar esa riqueza a través del comercio internacional. Interesante. Pero, a ver, el comercio marítimo sigue siendo una inversión calculada. O sea, tienes un barco, una ruta, un mercado objetivo. La frase lanzar pan sobre el agua sigue sonando demasiado suelta, demasiado abstracta, ¿no te parece? Tienes razón, y por eso la segunda interpretación histórica es aún más reveladora, y conecta perfectamente con la metáfora agrícola del resto del texto. ¿De qué se trata? Se refiere a las prácticas de cultivo en ecosistemas de tierras inundadas o pantanosas, como las riberas de los ríos que se desbordaban. En estas regiones, los agricultores literalmente esparcían sus semillas de grano directamente sobre la superficie del agua estancada. Ah, claro, como las antiguas técnicas de cultivo en el delta del Nilo, donde dependían de las inundaciones anuales. Precisamente. Ahora, piensa desde la perspectiva de alguien que no conoce la técnica. Parece una locura total. Estás viendo a un hombre tirar sus preciadas semillas a un charco de lodo donde desaparecen de inmediato. Visualmente parece que el recurso se ha perdido para siempre. Tal cual. El agua oculta por completo la semilla y el proceso. Pero el agricultor sabe que esa semilla debe hundirse, debe pudrirse en la oscuridad del lodo y pasar por un largo proceso invisible antes de germinar y convertirse en una cosecha abundante. Wow. O sea que Cepeda toma esta historia riquísima y la aplica a nuestra realidad moderna, hablando de lo que él define como inversión a ciegas. Así es. Y recalca que no se trata de tirar las cosas al azar, sino de practicar una generosidad y un desprendimiento radicales.
Pero sigue habiendo un nivel de fricción tremendo en esa idea para la mente moderna. O sea, seamos sinceros, es re fácil hablar de desprendimiento en términos teóricos. Pero imaginemos a alguien que nos escucha y está, no sé, considerando invertir los ahorros de toda su vida en un negocio propio. Da pánico. Muchísimo pánico. La idea de que su capital desaparezca bajo el agua sin mostrar resultados a corto plazo genera la ansiedad completamente legítima. Entonces, ¿cómo diferencia el análisis de Cepeda entre este tipo de inversión de fe y el simple hecho de ser un apostador descuidado? Es una gran pregunta. Y la clave para resolver esa tensión está en el versículo 6. Cepeda lo usa como contrapeso directo a cualquier interpretación de negligencia. ¿Qué dice el versículo 6? El texto añade, siembra tu semilla en la mañana y no te des reposo por la tarde, pues nunca sabes cuál siembra saldrá mejor, si esta o aquella, o si ambas. Ah, ok. Entonces, lejos de promover una actitud de apostador imprudente, lo que el texto está formulando es una estrategia meticulosa de diversificación de la acción. O sea, no se trata de apostarlo todo al rojo y cruzar los dedos en la ruleta de la vida. Todo lo contrario. La verdadera imprudencia, según este marco de pensamiento, sería inmovilizarse por el miedo a perder. El texto valida nuestra ignorancia estadística. Te dice en la cara, nunca sabes. Claro, no tienes una bola de cristal para predecir si el proyecto de la mañana será el que despegue o si la reunión de la tarde será la que cambie tu carrera. Exacto. Ante esa ceguera predictiva e insuperable, la respuesta correcta no es la parálisis, es la diligencia incesante y masiva. Es trabajar incansablemente en múltiples frentes, diversificando tu esfuerzo diario. Y eso le quita un peso monumental a nuestras decisiones. De verdad, nos libera de la tiranía de tener que encontrar la acción perfecta siempre. Si lo piensas, el perfeccionismo extremo es, en el fondo, una forma de arrogancia. Una arrogancia tremenda, sí. Es asumir que nuestras mentes son capaces de calcular y prever todas las repercusiones de nuestras acciones. Al decir, siembra por la mañana y por la tarde porque no sabes qué funcionará, el texto nos inyecta una dosis de humildad brutal. Reconocemos que el ecosistema es demasiado vasto para nuestros pronósticos. Humildad, la que nos sirve de puente hacia el concepto más desafiante de toda la exposición de Cepeda. ¿Cuál es? La necesidad de abrazar el misterio de la invisibilidad. Porque incluso cuando somos diligentes, cuando diversificamos nuestras acciones y sembramos tanto en la mañana como en la tarde, inevitablemente habrá un extenso periodo de tiempo donde no veremos absolutamente nada. La etapa donde la semilla está sumergida en el lodo oscuro. Esa misma. Y el video entra de lleno a explorar esta fase de ceguera temporal apoyándose en el versículo 5. Utiliza unas comparaciones naturales bellísimas. A ver, cuéntame. Nos recuerda que, así como no logramos descifrar por qué el viento toma una dirección específica en un momento dado, o cómo se ensamblan los huesos de un niño dentro del vientre materno, de esa misma manera somos incapaces de rastrear o comprender los procesos más amplios de la vida o la obra de Dios. ¡Wow! Es una bofetada a nuestra arrogancia, ¿no? Como a nuestra arrogancia epistemológica, porque a pesar de todos nuestros avances tecnológicos y científicos, los misterios fundamentales del crecimiento, del tiempo, siguen operando fuera de nuestra supervisión. Fuera de nuestro control absoluto. Y lo que resulta cautivador aquí es cómo Cepeda aterriza esta idea filosófica con una vulnerabilidad personal enorme. ¿Qué dice? Él confiesa a la cámara que en ese mismo instante en que está grabando, o en los momentos en que la duda lo asalta, él elige creer que Dios está trabajando activamente en algo que sus ojos aún no pueden ver. Tratando de buscar, digamos, un paralelo moderno para procesar esta idea de la actividad invisible, me puse a pensar en cómo interactuamos con nuestros teléfonos inteligentes. A ver, esa analogía me gusta. Supongamos que abres una aplicación bancaria súper compleja para hacer una transferencia internacional, ¿no? Tocas un botón en una pantalla de cristal y luego, bueno, simplemente esperas. Te quedas mirando la pantallita de carga. Exacto. Y como usuario común, no estás viendo las intrincadas líneas de código ejecutándose. O sea, no logras percibir cómo los microchips internos están gestionando la memoria, ni puedes ver las ondas de radio viajando hasta una antena. Conectándose a fibra óptica y rebotando en un servidor a 10.000 kilómetros de distancia. Tal cual. Toda esa inmensa y frenética maquinaria de comunicación es completamente invisible para ti. Y sin embargo, esa invisibilidad no te genera desconfianza. Para nada.
No te quedas paralizado mirando la pantalla en blanco asumiendo que el teléfono está roto simplemente porque no puedes ver los electrones moviéndose. Exacto. Confiamos implícitamente en que hay sistemas, procesos en segundo plano que están trabajando arduamente para procesar nuestra petición. Y, según entiendo la tesis de Cepeda, este texto nos pide aplicar esa misma lógica a nuestra trayectoria vital. Así es. Que no seamos capaces de ver el brote verde saliendo del lodo o que el proceso esté oculto bajo la superficie del agua no significa en absoluto que haya una ausencia de actividad. El sistema operativo del universo sigue corriendo en segundo plano. Me encanta. Esa metáfora de los procesos en segundo plano captura la esencia perfecta del argumento. Y esto nos permite entender la profunda redefinición que hace Cepeda de una palabra que suele estar muy cargada de malentendidos. ¿Te refieres a la fe? Exactamente. En la cultura popular tendemos a definir la fe como, no sé, una certeza obstinada de que todo saldrá exactamente según nuestro plan maestro. Como si fuera un capricho divino a nuestro favor. Tal cual. Pero el análisis de este devocional propone algo totalmente distinto. Cepeda explica que la fe no consiste en poseer las respuestas por adelantado, ni en tener acceso al código fuente del destino. Claro, porque si tuviéramos todas las garantías, volviendo a nuestra primera imagen del GPS, si tuviéramos la línea azul perfectamente trazada, ya no habría necesidad de fe. Solo necesitaríamos capacidad de seguir instrucciones mecánicas. Exactamente. La fe, bajo este lente, es la decisión consciente de soltar la necesidad de ser el programador supremo de nuestras vidas y elegir confiar en el diseñador del sistema. Cepeda lo denomina confiar en el Dios de la respuesta. Es aceptar nuestra limitación visual sin perder el impulso de actuar. Y lo verdaderamente destacable de este material, lo que me sorprendió, es que no permite que la conversación se evapore en el reino de la filosofía teórica. No se queda en el debate teológico abstracto. Para nada. Hacia el final del video, el autor ancla todo este viaje intelectual en una aplicación comunitaria y práctica que es, bueno, sorprendente. Sí, ese cierre es fenomenal porque dota a toda la teoría de un peso real, ¿no? Después de toda esta exploración sobre vientos imprevisibles y semillas ocultas, él no propone una oración grandilocuente para pedir milagros espectaculares. No pide que se disipen las tormentas financieras. Ni que pare el viento de la incertidumbre. Él pide de manera muy específica un corazón valiente. Pide la fortaleza interna necesaria para seguir sembrando aun cuando la neblina no deje ver un palmo más allá de nuestra nariz. Es un giro muy humano. Muchísimo. Y luego rompe la barrera digital de la pantalla haciendo algo súper inusual. Ofrece un correo electrónico. Sí, el correo oraciones@cemu.com.ar. Ese mismo, oraciones@cemu.com.ar. E invita a la audiencia a escribirle, ofreciendo su tiempo y acompañamiento personal a desconocidos. Lo cual es la máxima prueba de coherencia con el mensaje que acaba de diseccionar, ¿no crees? Totalmente. Al ofrecer voluntariamente su energía y su tiempo para cargar con el peso emocional de personas que jamás ha visto, Cepeda está encarnando literalmente el versículo inicial. Está lanzando su propio pan sobre las aguas oscuras de Internet. Exacto. Está sembrando una semilla sin tener la menor idea de quién va a recibirla o cómo va a germinar del otro lado de la pantalla. Logra transformar una exégesis de un manuscrito milenario en una red de contención moderna. Creando una comunidad activa de apoyo para enfrentar el caos de lo impredecible. De verdad, convierte la metáfora en carne y hueso. ¿Es un cierre brillante para su devocional? Lo es. Entonces, si damos un paso atrás y tratamos de sintetizar toda esta riqueza, desde el agricultor paralizado por el miedo hasta el comerciante que invierte a ciegas en aguas profundas, creo que aterrizamos en una conclusión sumamente pragmática. A ver, ¿cuál sería? Que la vida es un ecosistema diseñado para ser navegado en un solo tiempo verbal, el presente, el hoy. El hoy es indiscutiblemente el único terreno fértil que tenemos bajo nuestros pies. Las nubes tormentosas del mañana, por mucho que nos angustien, aún no existen en la realidad material. No existen. Y Cepeda enfatiza que hoy es el momento exacto para tomar esa decisión difícil, para enviar ese correo que hemos pospuesto, para arrancar el proyecto o simplemente para sembrar una palabra de aliento genuino en la vida de un colega. Debemos actuar asumiendo la inmensidad del misterio, sabiendo que no tenemos control sobre cómo se desarrollará la trama a largo plazo. Hay una frase del video que resume esto a la perfección.
señala que ninguna semilla sembrada en obediencia, o bueno, podríamos traducirlo en un contexto más amplio como ninguna acción ejecutada con una intención íntegra y valiente, se pierde realmente. O sea, puede que se tome su tiempo, puede que pase años hundida en el lodo. O que los frutos no se parezcan en nada a la cosecha que habíamos imaginado en nuestras proyecciones iniciales. Pero no es un desperdicio. Está haciendo su trabajo microscópico en ese segundo plano invisible de la existencia. Y esa comprensión nos obliga a enfrentar un desafío bastante incómodo respecto a cómo nos justificamos a nosotros mismos, ¿verdad? ¿En qué sentido? En que, en nuestra sociedad hiperracionalizada, solemos colgarle medallas a la prudencia. Nos enorgullecemos de ser analíticos, cautelosos, de no dar un paso en falso sin, no sé, una matriz de riesgos perfecta. Claro, la parálisis por análisis bien vista socialmente. Exacto. Pero este análisis nos obliga a cuestionar si, muchas veces, lo que pomposamente llamamos prudencia estratégica no es más que una máscara. Una máscara muy bien diseñada y socialmente aceptable, que esconde un terror profundo al fracaso. Nos refugiamos en la recolección interminable de datos para evadir el compromiso visceral de la acción. Y regresamos al punto de partida. Seguimos siendo ese agricultor asustado midiendo el viento con aparatos de última tecnología. O el conductor sentado en el garaje esperando que por arte de magia los semáforos de la ciudad entera se sincronicen a su favor. Exigir que el mundo elimine todas sus variables de riesgo para que nosotros nos dignemos a vivir es sencillamente una receta garantizada para la parálisis. En definitiva, el llamado de esta exploración no es a apagar el intelecto ni a fomentar una temeridad irracional. La invitación es a subordinar nuestra sed insaciable de control absoluto a la urgencia vital de tomar acciones valientes y diversificadas. Confiando en procesos que nos superan por completo. Totalmente. Y bueno, para cerrar la reflexión de nuestro análisis a fondo de hoy, me gustaría dejar una pregunta rebotando en la mente de quienes nos escuchan. Una pregunta para llevarse y masticar mientras siguen con su jornada. Exacto. Si logramos interiorizar que esperar el momento perfecto es simplemente el miedo usando un traje de racionalidad, ¿qué sucedería si aceptamos que nuestras acciones más imperfectas de hoy podrían ser la clave? ¿A qué te refieres con acciones imperfectas? Me refiero a que esos pasos titubeantes, experimentales y ejecutados a medias que dudamos en dar el día de hoy, podrían ser exactamente los nutrientes biológicos que el ecosistema de nuestro futuro necesita de manera desesperada para poder florecer. ¡Wow! Es una gran forma de verlo. Quizás la verdadera genialidad no reside en conseguir la garantía de una ruta despejada, sino en tener la audacia de arrancar el motor y descubrir kilómetro a kilómetro qué sorpresas nos tiene preparadas la neblina.